sea el puntapié inicial de la recuperación del Instituto de Humanidades como un foro académico y de cultura de primer nivel, como lo fue en su origen, en aquellos primeros 4 años, de 1948 a 1952, cuando Monseñor Tabela formó el semillero. Yo muchas veces le decía a mis compañeros del Consejo Superior del Instituto de Humanidades que cuando por esas cosas la vida me tocó ser rector del bachillerato humanista, que les puedo asegurar que no estaba, jamás estuvo en mi cabeza esa posibilidad, pero cuando agarré ese desafío percibí que al revés de la leyenda de Saturno, acá el hijo se había comido al padre. El bachillerato consumió toda la fuerza del Instituto de Humanidades. Pero si ustedes repasan los boletines, las revistas del Instituto de Humanidades, realmente hay un trabajo intelectual de primerísimo nivel que realmente a todos nos enorgullece. La historia dice que para conocer algo es bueno seguirlo en su desarrollo desde su nacimiento. Por eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar el epicureísmo y el estoicismo cuando nacen como escuela filosófica. Dentro de la filosofía antigua, concretamente en un periodo determinado, lo que llamamos el periodo helenístico, que abarca entre fines del siglo IV y fines del siglo I a.C. Esa es la razón por la cual volvemos a la filosofía que llamamos antigua. ¿Cómo se presenta la filosofía? La filosofía, por lo menos a partir de Sócrates, se presenta como un modo de vida. El discurso filosófico, la doctrina filosófica, forma parte de ese modo de vida. Nos vamos a detener un poco en la figura de Sócrates. Porque Sócrates, decíamos, a partir de Sócrates, se presenta la filosofía como un modo de vida. Nos vamos a detener en la figura de Sócrates. En realidad, Sócrates no escribió nada, no fundó ninguna escuela. Andaba por las calles de Atenas enseñando, dialogando, preguntando más que respondiendo, fingiendo que podía aprender algo de su interlocutor, esa es la famosa ironía socrática, pero convencido de que solo sabe que no sabe nada. Esta persona que solo sabe que no sabe nada, sin embargo, es considerada por los antiguos como el más sabio. ¿Por qué es considerado como el más sabio? Porque Sócrates encarna lo que propone a los demás, es decir, el modo de vida del filósofo. ¿En qué consiste el modo de vida del filósofo? En buscar la verdad. Platón define la filosofía en el banquete como el amor a la sabiduría, el deseo de la sabiduría, no la posesión de la sabiduría. Sócrates prefiere la muerte antes que renunciar a su deber, a su misión. En la Apología de Sócrates encontramos la frase que dice: para el hombre de bien no hay mal, no hay ningún mal, ni durante su vida, ni una vez muerto. No hay más que un solo bien, un solo valor, la voluntad de hacer el bien. La misión que le ha sido encomendada a Sócrates por el dios, el daimon, es justamente la tarea de tomar conciencia
de hacer tomar conciencia a los demás de su no saber. Sobre todo a los que se sienten que lo saben todo, para que despojados de la falsa ciencia puedan encontrar la verdad dentro de ellos mismos. Es decir, que la actividad de Sócrates es una actividad introspectiva, de reflexión vuelta hacia uno mismo. ¿A qué se refiere cuando decimos saber y no saber? ¿A qué se refiere cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada? No se refiere a conceptos, sino a valores. Valores que son el objeto de el tema de sus diálogos. El valor de la justicia, el valor del bien moral, el valor de la muerte. Este saber del valor procede de una opción de vida que hizo Sócrates. Una opción que implica toda su persona. Entonces el saber se va manifestando como un saber vivir, un saber orientado a preferir algo sobre otra cosa. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, dice Sócrates. Todas estas frases las encontramos en la Apología de Sócrates escrita por Platón. Como saben, Sócrates no escribió nada. Lo que conocemos de Sócrates es a través de sus discípulos, que es siempre una aproximación, ¿no?, a su figura. Una vida sin examen, una vida sin preguntarse, sin reflexionar sobre qué vale para mí, qué es más importante para mí, cómo estoy orientando mi vida. En este sentido son las preguntas de Sócrates. Cuando le pregunta, se encuentra con un general y le pregunta ¿qué es el valor? ¿No es cierto? Lo que está buscando es que el general se dé cuenta, piense qué es el valor para él, qué es la valentía. El general Alcibiades le va dando distintas respuestas, pero todas son como incompletas. Pero Sócrates no le dice qué es el valor. Lo que quiere es que él busque, dentro de esas respuestas imperfectas, vaya encontrando el camino que lo ayude a encontrar la esencia de la valentía. Que ese poder, esa actitud del alma, ¿no es cierto?, que enfrenta toda dificultad y que explica todas las acciones valientes de todos los hombres en todas las épocas, no solamente en la guerra. Ante sus contemporáneos, Sócrates aparece como atopos, desconcertante, inclasificable. Traduciendo atopos, una palabra del griego, podríamos decir fuera de lugar, desubicado. Y acá, si ustedes se acuerdan, Platón, en su diálogo La República, cuando narra la alegoría de la caverna, Platón hace referencia a Sócrates. Lo muestra como un hombre que se da cuenta que las realidades entre las cuales vive no son realidades, son apariencias, son copias, son imitaciones, que lo que escucha son opiniones, pero no ciencia, no conocimiento verdadero. Entonces sale de afuera de la caverna y va en busca de la verdad y de las verdaderas realidades. Cuando las encuentra, que están afuera de la caverna, vuelve y trata de transmitirle su experiencia a los que viven adentro, muy contentos y tranquilos, viendo pasar las imágenes y escuchando puramente opiniones. Y cuando vuelve, no es comprendido. No es comprendido, hasta ir rechazado, dice Platón, y hasta le dan muerte. Bueno, eso es lo que pasa con Sócrates. Al mismo tiempo que para sus contemporáneos es entonces, está como desubicado, fuera de lugar, desconcertante, sin embargo es un ciudadano activo de Atenas. ¿Qué quiere decir ciudadano activo? Tiene mujer, tiene hijos,
ha peleado en las guerras, le ha salvado la vida en general a Alcibiades, es objeto de burla en las comedias, anda por la calle como cualquier ciudadano, en algún momento es tan ciudadano de su ciudad que prefiere morir antes que desobedecer las leyes de su ciudad, que lo condenan a morir, ¿no es cierto?, injustamente. Sin embargo, cuando le ofrecen escapar de la cárcel, él no acepta porque no es capaz de cometer un acto de injusticia contra su ciudad, aunque sus jueces están cometiéndolo con él. Entonces, esta desobediencia, este negarse a desobedecer las leyes de Atenas presenta un carácter de resistencia. Y acá aparece ese carácter misionero, o ese aspecto misionero, que lo vamos a encontrar también en algunos filósofos del helenismo. En la antigüedad, Sócrates era el modelo del filósofo ideal, cuya obra filosófica no es más que su vida y su muerte. No es más, él no escribe nada. Su vida y su muerte, que es la lógica coronación de su vida, es su obra filosófica. Por eso decimos que es el modelo del filósofo ideal. Vamos a dejarlo por algún ratito a Sócrates, aunque vamos a referirnos a él continuamente. Decíamos que dentro de la filosofía antigua, en el periodo helenístico, es lo que ubicamos el nacimiento de estas dos escuelas filosóficas, el estoicismo y el epicureísmo. Pero antes vamos a referirnos un poco, a ubicarnos históricamente dentro de este periodo que va desde fines del siglo IV a fines del siglo I a.C. El periodo helenístico comienza con Alejandro Magno en Macedonia y sus conquistas. Inaugura una nueva época en la historia universal. Este gran estratega y este espíritu inquieto, que había sido discípulo de Aristóteles, se lanza a conquistar el mundo. Y así como que Grecia desborda en diversos continentes. Se mezclan las culturas. Sin embargo, la impronta la tiene el genio griego. Su arte, su lengua, su ciencia, su filosofía. Acuérdense que fueron los griegos los que inventaron la palabra filosofía. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, siguiendo un poquito, cuando a la muerte de Alejandro, después que conquista muchos, ¿no es cierto?, avanza hasta el Indo, llega hasta el Indo. A su muerte surgen las monarquías, grandes monarquías helenísticas. Después, estas monarquías helenísticas caen bajo el poder de Roma. Los romanos en un siglo y medio conquistan todo este mundo que habían conquistado los griegos. ¿Qué pasa con Grecia? Grecia pasa a ser una provincia de un vasto imperio. Sin embargo, Atenas conserva su brillo, su esplendor, por su belleza y por su cultura. Todos quieren ir a Atenas, hasta los mismos romanos van a Atenas. Este esplendor de Atenas, sin embargo, después empieza a decaer, pasa a otras ciudades de Egipto como Alejandría, Siria, Babilonia y luego Roma. Bueno, ¿qué pasa con la filosofía en esta época, en este periodo que llamamos helenístico? El helenismo de por sí constituye una profunda revolución social de las ideas y costumbres antiguas. Desaparece la polis griega. La polis griega era la ciudad-estado, la creación política por excelencia de los griegos, el máximo de organización social y política. Desaparece. Imagínense lo que debe haber sido para los griegos que su ideal de organización social, ¿cierto?, hace agua. Al ampliarse el horizonte geográfico,
se difunde el sentido del cosmopolitismo, es decir, que el ciudadano pasa a ser ciudadano del mundo. La vida filosófica, sin embargo, fue muy activa en este periodo, casi como una necesidad. El filósofo se siente impotente para cambiar la situación de su ciudad. Entonces practica la filosofía. Uno pensaría que, bueno, se aísla, se recluye en la filosofía porque no puede hacer nada por su ciudad. Sin embargo, piensa que con el ejemplo de su vida puede cambiar la sociedad. Trata de cambiar la sociedad. Nunca se desentiende de la política. La filosofía helenística entonces sigue el desarrollo natural del movimiento intelectual que la precedió, pero sobre todo está profundamente influida por el pensamiento socrático. A fines del siglo IV a.C., toda la actividad filosófica de Atenas se concentra en 4 grandes escuelas. 2 que son anteriores al periodo helenístico: la academia fundada por Platón y el liceo fundado por Aristóteles. Y en este momento, 2 escuelas nuevas, que son escuelas dentro de la filosofía helenística: el jardín, fundado por Epicuro, y la estoa, fundada por Zenón de Sitio. Vemos en este momento que el futuro filósofo, piensen que Atenas confluyen de todo el mundo en busca de sabiduría, el futuro filósofo elige la escuela a la que va a asistir en función del modo de vida que se practica en esa escuela. Y ese modo de vida es el modo de vida que ha practicado su fundador. Estas escuelas duran más o menos unos 3 siglos, por lo menos. Son tiempos de crisis, son tiempos difíciles. ¿Qué busca la filosofía? Lo que decíamos recién. Busca poner un poco de orden en medio del caos. Busca ser guía. Como no pueden cambiar las cosas, estas escuelas dogmáticas, aquí consideramos dogmáticas la académica, la epicúrea, la estoica, también los peripatéticos. ¿Por qué llamamos escuelas dogmáticas? Porque tienen dogmas, certezas. Buscan cambiar los juicios de valor que los hombres emiten sobre las cosas y los acontecimientos. Como no pueden cambiar las cosas ni los acontecimientos, buscan cambiar los juicios que los hombres emiten sobre ellas. En cambio, simultáneamente surgen los escépticos, que no fundan ninguna escuela. Pero estos escépticos piensan que frente a este caos no pueden estar ciertos de nada. Por lo tanto, aconsejan suspender todo juicio. Mientras las escuelas dogmáticas tienen una postura constructiva, positiva, ¿cierto? Los escépticos más bien una postura de no estoy cierto de nada, no firmo nada, ni niego nada. En esta búsqueda de ser guía, los epicúreos apuntan el cambio de vida a la búsqueda del placer, mientras los estoicos siguen la tradición socrática y la orientan al amor al bien. Dice Adot en su obra ¿Qué es la filosofía antigua?, que todo el que ponga en práctica el modo de vida estoico o epicúreo será considerado filósofo. Es decir, filósofo con el modo de vida que practica, no lo que sabe, sino la vida que practica. Epicuro funda su escuela, el jardín, en el año 300 a.C. Era más que una escuela filosófica. Era, podríamos decir, como un círculo de amigos, una casa de retiro, un sanatorio moral. Allí viven alejados de Atenas, el jardín quedaba en las afueras de Atenas. Se juntan un grupo de amigos o que sienten las mismas necesidades de recluirse, de buscar un poco de paz, y llevan una vida austera, frugal,
El éxito de Epicuro se debe no solo a sus dotes personales, sino que era muy venerado por sus conciudadanos, se lo consideraba casi divino porque era muy coherente su vida con su enseñanza. Era un hombre muy enfermo, que lo que busca realmente es ayuda para suprimir el sufrimiento. Y también esas ayudas que él busca las expresa con tal claridad y sencillez que su enseñanza, ¿cierto?, es muy aceptada en ese momento y tiene muchos seguidores. Su enseñanza está acomodada a las tristes circunstancias de su tiempo. No solamente él mismo, una persona enferma, sino que todo este tiempo es difícil. Era un ejemplo de vida Epicuro. Enseñaba a vivir en paz, suprimiendo el sufrimiento y las causas que lo producen. Epicuro considera que las causas fundamentales del sufrimiento son tres temores que el hombre tiene: el temor al destino, el temor a la muerte y el temor a los dioses. Vamos a ver que tanto los epicúreos como los estoicos están permanentemente enfrentados a estos temores. Epicuro dice: hay que suprimir el temor al destino porque el destino no existe. Solo existe el azar. No hay nada necesario, todo es fortuito. Por lo tanto, no temamos al destino. El temor a la muerte no tiene fundamento, dice Epicuro, porque mientras vivimos, la muerte no ha llegado aún, y cuando llegue, ya no estaremos, y no hay nada más después de esta vida. Y el temor a los dioses. Epicuro está cierto de que existen los dioses y da varios motivos, entre esos el consentimiento universal de los hombres. Todos los hombres, dice, están ciertos de que existen seres superiores. Pero para Epicuro, estos seres superiores, estos dioses, son tan perfectos que no tienen nada que ver con los mundos ni con los hombres. Nada que ver. Son absolutamente indiferentes a los asuntos humanos. No necesitan preocuparse por el hombre, ni para bien ni para mal. Así que no se preocupen por los dioses, ellos no se preocupan por nosotros. El hombre, liberado de estos temores, consigue vivir en tranquilidad, la ataraxia, y el placer se presenta como ausencia de sufrimiento. ¿Qué papel le cabe a la filosofía acá? Justamente buscar el placer de una manera razonable. ¿Qué placer es el que busca Epicuro? No es un puro hedonismo, ni es una moral de libertinaje. No es el placer de los placeres bajos del cuerpo, dice, lo inferior del cuerpo, sino el placer del alma. Sus seguidores van a hacer lo que posteriormente se van a ir inclinando hacia un hedonismo en su aspecto menos elevado. La moral de Epicuro podemos decir que permanece en un plano de dignidad humana. Es decir, que Epicuro no reconoce ninguna norma, ningún principio superior a la propia naturaleza humana. En realidad el epicureísmo es más monolítico, vamos a ver que el estoicismo, lo vamos a ver ahora, porque desde el momento que conserva el nombre de su fundador, el epicureísmo es muy fiel a las enseñanzas de los dogmas de Epicuro. En cambio, el estoicismo, si bien fue fundado por Zenón de Sitio en el 306 a.C., y sistematizado por Crisipo, dentro del estoicismo hay distintas etapas. Podemos encontrar el estoicismo antiguo, medio, nuevo, y hay personalidades independientes que cada una hace su aporte. Por eso decimos que el estoicismo es menos monolítico que el epicureísmo.
Nosotros vamos a tratar de englobarlo en sus conceptos fundamentales. Bueno, Zenón, ¿de dónde toma su nombre el estoicismo? Del lugar donde Zenón establece su escuela, en el pórtico, Stor, cerca del Ágora de Atenas. Pero su elección fundamental, la elección fundamental del estoicismo, es el modo de vida, la doctrina moral de Sócrates. La felicidad no consiste en el placer, como para los epicúreos, sino en la exigencia del bien. Esta exigencia del bien le viene dictada por la razón y es accesible a todos los hombres en esta vida, porque todos compartimos esa razón. Vamos a hablar brevemente de cómo es la realidad para los corpóreos estoicos, para poder hablar de su ética. Tanto los epicúreos como los estoicos ven tres secciones o tres partes dentro de la filosofía. Una física, Fisis, que se ocupa de la naturaleza, del mundo. Una teoría del conocimiento, que ellos llaman canónica, y una ética. Sin embargo, en ambas escuelas, la física y la canónica, están encaminadas a sustentar la ética, su ética. Pero para poder entrar a ver la ética de los estoicos, es necesario que nos detengamos un momento de ver cómo era la realidad para los estoicos. Para los estoicos, toda la realidad es corpórea, todo es corpóreo, aún el alma es corpórea. Solo existen seres concretos, cuerpos. Tampoco toman corpóreo como un burdo materialismo, sino en este aspecto, de que solo existen seres concretos, cuerpos. Hay una materia como un principio pasivo y un fuego como un principio activo. Estas dos realidades son eternas, la materia y el fuego. El fuego crea, organiza y vivifica la materia. Podemos ver varios sinónimos de fuego. El fuego es muy importante. El fuego, los estoicos lo toman de Heráclito. Heráclito es un filósofo presocrático, anterior a Sócrates, que dice que el ser mismo de las cosas es el fuego, el continuo cambio, el continuo devenir. Si nosotros miramos el fuego, nunca es igual. Bueno, los estoicos toman el fuego como el principio que vivifica la materia y da lugar al universo y a todos los seres. El fuego lo identifican o usan como sinónimo de causa, de razón, de logos, de éter o neuma, de alma universal, de Zeus, de Dios. ¿Vale? Eso tenganlo en cuenta porque vamos a ver que vamos hablando como sinónimos de fuego, causa, razón, éter, alma universal, Zeus, Dios. El fuego es inmanente al mundo, es decir, que crea, organiza y vivifica esa materia, que es un principio pasivo, desde dentro del mundo, es inmanente al mundo, que para los estoicos es uno solo, mientras para los epicúreos habían muchos mundos.